Voy a proceder a compartir la pantalla para poder presentar, que tengan una guía sobre la conferencia y el tema que les traigo a colación. Bueno, como ustedes bien lo saben, el tema del día de hoy es responsabilidad internacional del Estado frente al COVID-19. Ya sabemos todos que en virtud de la pandemia hemos vivido diversas situaciones, tanto en los centros penitenciarios como en diferentes escenarios judiciales y vivenciales. A efectos de tener una presentación más clara, coherente, que sea más entendible por todos ustedes, les traigo un derrotero de 3 puntos específicos. El primero de ellos trata sobre generalidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La idea de abordar este tema es que ustedes puedan entender un poquito, finalmente, digamos que el tema fundamental de esta conferencia, que es responsabilidad internacional del Estado frente al COVID, pero para ello considero necesario tocar algunos puntos, los que ya conocen estas generalidades pues las repasamos, pero se hace necesario para poder lograr concatenar el tema al cual quiero llegar. El segundo punto de ellos es estándares internacionales de obligatorio cumplimiento por los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos en estado de emergencia. Y finalmente nos quedaremos en la temática que es fundamental de esta conferencia, que sería responsabilidad internacional del Estado frente al COVID-19. Bueno, es importante tener claro varios aspectos, y ya lo he dicho en otros escenarios, los que me han escuchado, y es que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha nacido de la Organización de Estados Americanos bajo una conferencia que se da, la Conferencia de las Américas en 1948, y allí los estados se empiezan a reunir y empiezan a dialogar y a concertar ciertos temas a fin de que en esta región, se pueda garantizar la libertad de los pueblos, se pueda garantizar un escenario y un ambiente donde los seres humanos puedan desarrollar el libre desarrollo de la personalidad. En aras, sobre todo, y teniendo como piedra angular la libertad, porque finalmente veníamos de una época de esclavitud donde se permitían diversas cosas. Entonces, cuando a mí me mencionan el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿qué utilidad tiene? Yo lo comparo mucho con el sistema penal. Y yo digo, bueno, si el sistema penal es el límite punitivo del Estado, el sistema interamericano es un límite al control social que hace el Estado. ¿Por qué es un límite? Porque allí en estas diversas conferencias donde los estados se empezaban a reunir, pactaron y concertaron ciertos aspectos y sobre todo empezaron a pactar ciertas directrices que iban a regir y por las cuales se iban a obligar a respetar y hacer respetar dentro de cada jurisdicción, dentro de cada país y cada estado. Ya en 1969, en 1967 se da otra reunión, allí sale una reforma a la Carta de Estados Americanos, la Carta de la OEA, donde hay unas declaraciones específicas, hay unas obligaciones que se contrayeron, y ya finalmente en 1969 en Bogotá se reúnen nuevamente y manifiestan, bueno, o sea, ya hemos concertado y hemos dado diversas directrices sobre varios temas, ahora lo que necesitamos es que esto realmente funcione, que sea vinculante, necesitamos crear todo un sistema. Y yo digo, es una especie como de ordenamiento jurídico internacional, donde hay unas normas, donde hay unos instrumentos, donde hay unos organismos, reglas de procedimientos, donde se juzgan a los estados para finalmente garantizar que estos cumplan con estas obligaciones. Y sale un instrumento angular que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de ese instrumento. Pero cuando cuando por fin se consolida la Convención Americana de Derechos Humanos, digamos que allí nacen ciertas obligaciones fundamentales, nacen ciertos derechos que el Estado
en virtud del artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento, es decir, de la Convención Americana de Derechos Humanos, se compromete a respetar, a hacer cumplir y sobre todo a propender por la defensa de los derechos humanos. El sistema interamericano es totalmente complementario y coayudante. ¿Esto qué significa? Significa que no es un tribunal de alzada. Es decir, yo no puedo pretender que por cualquier acto vulneratorio que considere vulneratorio dentro de la jurisdicción interna, voy a acudir de manera inmediata al sistema interamericano de derechos humanos o voy a solicitarle a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que proceda a revisar ciertas decisiones específicas. Porque finalmente la naturaleza del sistema interamericano de derechos humanos es ser totalmente subsidiaria, es respetar la soberanía de cada Estado. Cuando pensamos en ese tribunal de alzada, surgen muchas preguntas al respecto. Lo primero de ellos es, ¿cómo entonces se compagina ese carácter subsidiario y cómo entendemos entonces y procedemos a entender que finalmente el sistema interamericano de derechos humanos sí es útil para efectivamente limitar ciertas actuaciones del Estado, limitar omisiones o actos por aquiescencia del Estado? Y es que, como les venía diciendo en el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando los estados tuvieron la oportunidad de analizar si efectivamente procedían a suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos y a obligarse frente a toda la normativa que allí se encuentra, finalmente adquirió el compromiso de adecuar su jurisdicción interna y velar porque efectivamente todo su orden interno esté de conformidad a la Convención Americana de Derechos Humanos y sus instrumentos adicionales. Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos contrae una serie de obligaciones, unas normativas, unas directrices, pero además de ello, trae la composición de dos órganos fundamentales. Y esos organismos fundamentales son primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene unas funciones específicas. Una de ellas, y es por excelencia, porque finalmente la esencia del sistema interamericano de derechos humanos es la defensa de los derechos humanos. Pero ¿cómo realiza cómo puede ejecutar por excelencia esta facultad? Y esta facultad la puede ejecutar bajo varias premisas específicas. Una de ellas es que finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se convierte en un órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos. A ver, para que me puedan entender un poco. Sabemos que la Organización de Estados Americanos de Derechos Humanos es, como su nombre lo indica, una organización donde los estados se reúnen, concertan y finalmente emiten una serie de directrices de aplicabilidad donde se vinculan absolutamente todos. La Convención Americana de Derechos Humanos finalmente es un instrumento, es la piedra angular del sistema interamericano de derechos humanos, pero se obligan a ellos no necesariamente todos los estados partes, sino que efectivamente los que se obligan a ellos son los estados que no solamente la firman, por ejemplo, Colombia, una vez se emitió este instrumento internacional, de inmediato lo firmó, que fue en el año 1969. Finalmente suscribe, realiza la ratificación, se hace el depósito de este instrumento y adicionalmente a ello, en el año 1985, el Estado colombiano procede a reconocer mediante un documento la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y asimismo reconoce las facultades y las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ello qué significa? Que entonces, finalmente, sabemos que la convención trae unos instrumentos, trae como una especie de orden interno, pero otra cosa muy distinta es la Organización de Estados Americanos, donde simplemente se reúnen, concertan. Ejemplo, Estados Unidos hace parte de la Organización de Estados Americanos, sin embargo, Estados Unidos no se encuentra vinculado a la Convención Americana de Derechos Humanos, no ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por ende allí en ese país, ese Estado no puede ser judicializado ante el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué sí puede realizarse?
se le pueden realizar observaciones por parte de la comisión, por parte de la Corte, pero esas observaciones no son vinculantes para él. Finalmente, les explico todo esto para poder dar mayor claridad sobre la función de ser órgano consultivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la Comisión de Derechos Humanos se convierte en un órgano, valga la redundancia, de consulta para la Organización de Estados Americanos, para todos esos estados que finalmente se reúnen a expresar sus preocupaciones y tratar ciertos temas que finalmente van a ayudar a dos aspectos. Uno, la protección de los derechos humanos, como ya se los había expresado, y el segundo tema es la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales de cada uno de los países que hacen parte de la Organización de Estados Americanos. Otra de las funciones importantes es que la Comisión Interamericana tiene unas funciones cuasi judiciales. ¿Esto qué significa? Y tiene mucho que ver con el procedimiento. Cuando vamos a instaurar ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos una petición individual, que es muy distinta a una solicitud de medida cautelar, ahorita les voy a explicar esa diferencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procede a realizar un examen de admisibilidad, es decir, verifica que los requisitos efectivamente se cumplan, verifican que efectivamente se trate de una vulneración de derechos humanos y finalmente, conforme a su reglamento, que la Comisión tiene el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además tiene el estatuto que rige en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, verifica en virtud del artículo 31 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que efectivamente se cumplan todos los requisitos y sobre todo que se cumpla el agotamiento de recursos internos. Y aquí voy a explicar de una mejor manera este punto, porque muchas personas me han dicho, bueno, pero es que finalmente el Estado colombiano y cada Estado soberano pues tiene libertad y autonomía para poder legislar y crear su propio ordenamiento jurídico. Entonces, ¿cómo así que nos regimos por un sistema interamericano de derechos humanos y finalmente todo tiene que ir de conformidad a ese sistema interamericano de derechos humanos? Y la respuesta es sencilla, sí, efectivamente, así es porque así nos obligamos desde el año 1969, pero finalmente se convierte, como ahorita les decía, en un sistema totalmente subsidiario. Es decir, cuando se va a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encargan de verificar que efectivamente se le haya dado la oportunidad a cada Estado de subsanar la situación jurídicamente infringida. Pero para ello, el Estado tiene una obligación fundamental, que es que el Estado tiene la obligación de brindarle a todos sus ciudadanos recursos que sean idóneos, adecuados y efectivos. Y para determinar esta importancia, es la importancia del agotamiento de los recursos internos, en el caso Hernández, en el caso Rodríguez, Hernández versus Argentina, se procede a verificar una situación, y es que la Corte ha determinado cuando un recurso es idóneo, cuando un recurso es adecuado y cuando un recurso es efectivo. Y aunque trata de definirlo cada punto uno por uno, es decir, la idoneidad, la adecuación, la efectividad, yo la resumo en una sola frase porque para mí los tres elementos tienen que concurrir, no es decir que yo no puedo considerar el recurso es adecuado y ya con eso cumple las características y la obligación que tengo de agotarlo antes de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o decir no, es efectivo y no más. Entonces simplemente son tres conceptos que prácticamente tienen que concurrir y que finalmente van encaminados a que el Estado no puede tener dentro de su jurisdicción interna recursos que sean ilusorios, recursos que sean de papel, que estén en los códigos, que estén en las normas, que estén en las leyes y que finalmente a la hora de accionarlos, primero se cuente con una amplia dificultad o que sean demasiado, en tiempo sean muy retrasados o muy demorados para su solución, o que finalmente no sea el recurso que sea apto para solucionar la situación jurídicamente infringida. Entonces,
Cuando en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se hace un riguroso estudio de verificar cuáles recursos internos habían dentro de la jurisdicción interna de cada estado, si efectivamente el ciudadano procedió a agotarlo, si omitió agotarlo y se le venció el término, con ello lo que está haciendo es respetar esa soberanía del Estado. Es distinto entonces, acorde a las excepciones que están plasmadas en el artículo 2 del artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el numeral 2, perdón, donde finalmente se establece cuándo no tengo que agotar los recursos internos. Es cuando no existan, cuando el recurso no exista, cuando exista la imposibilidad o se me imposibilite agotarlo por parte del Estado, es una obligación que se le aproga al Estado, o finalmente cuando el recurso es inidóneo, inadecuado o inefectivo. O sea, si finalmente no cumple esos criterios, yo no tengo la obligación de agotar esos recursos internos. Otra de las funciones que cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya les había hablado que eso era es un tema de procedimiento, porque estamos en las funciones cuasi judiciales, es que decreta medidas cautelares. Y aquí les quiero realizar una gran diferenciación, que muchos confunden cuando van a presentar una petición ante la Corte Interamericana de perdón, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o cuando van a presentar una solicitud de decreto de medida cautelar, y es que la medida cautelar finalmente está facultada para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez verifique se cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueda proceder a decretar medidas cautelares que son de obligatorio cumplimiento por Colombia. Acá en Colombia tenemos un precedente muy interesante y creo que es el más reciente, que es el caso Petro. Cuando Petro era alcalde de Bogotá, eso pasó algunos años, finalmente fue destituido por el presidente. Petro procede y acude al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solicita el decreto de una medida cautelar y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordena a Colombia que proceda a reintegrar a Petro a sus funciones de alcalde, porque finalmente había vulnerado ciertos derechos humanos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero además se habían cumplido con los presupuestos establecidos en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice este artículo? Este artículo dice que la medida cautelar es procedente cuando se cumplen tres aspectos fundamentales. Uno es que se trate de un asunto urgente, un asunto que sea improrrogable, cuya actuación amerite que sea de manera inmediata. Lo segundo es que el daño sea irreparable, es decir, que el Estado no tenga la oportunidad, en caso de subsistir esa situación jurídicamente infringida, que el Estado no tenga la posibilidad de proceder a reparar ese daño, por ejemplo, cuando se trata de la amenaza del derecho a la vida. Caso que está ocurriendo con el tema del hacinamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país. Estamos hablando del derecho a la vida que está plasmado en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el último requisito es la gravedad, o sea, que se trate de un asunto que finalmente genere un impacto, que generalmente está generando de manera notoria una vulneración, valga la redundancia, a lo establecido dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya les hablé entonces del estudio de admisibilidad, les hablé que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano competente para recibir las denuncias, para emitir ese informe de admisibilidad, y que es muy distinto entonces solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde yo estoy diciendo, digamos que esto es de manera transitoria, por favor ordénenle al Estado estas situaciones, porque si no se están vulnerando estos derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, se debe actuar de manera urgente, porque la situación es grave y se va a generar un daño irreparable, ¿cierto?
Y otra cosa muy distinta es una petición individual, que ahorita la vamos a mirar cuando analicemos las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La petición individual es distinta porque finalmente estoy acudiendo al sistema interamericano de derechos humanos para responsabilizar internacionalmente al Estado por la vulneración de ciertos derechos convencionales o instrumentos adicionales al corpus iuri del sistema interamericano de derechos humanos. Hay algo importante que de pronto omití manifestarles al principio de la conferencia, y es que en el sistema interamericano de derechos humanos no solamente estamos regidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, también hay otros instrumentos internacionales que se han desarrollado a la luz de esa concertación que se realiza en la Organización de Estados Americanos, donde se ve la necesidad de legislar sobre ciertos temas. Ejemplo, tenemos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, tenemos la Convención de Belén do Pará, por mencionarle otros instrumentos. Cada estado procede a suscribir esos respectivos instrumentos y se obliga en la medida que lo suscribe. Es decir, si Colombia hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, la suscribió, está sometido a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, finalmente puede ser judicializado por ese instrumento específico. Si procedió a suscribir la Convención de Belén do Pará, entonces está obligado por ese instrumento y podrá ser judicializado una vez se proceda a comprobar que ese instrumento se considera vulnerado en su normativa. Pero si no suscribió la Convención de Belén do Pará, entonces no podrá ser judicializado por ese instrumento. Simplemente podrá, frente a algunos casos específicos que vayan, digamos que vayan relacionados con algunos normativas de la Convención Americana de Derechos Humanos, se podrá solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sean tenidos en cuenta esos instrumentos como criterios de interpretación en virtud del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese orden de ideas, vamos a proceder a analizar un aspecto fundamental frente a lo que les estoy manifestando, y es lo siguiente. Existe la posibilidad, y se los digo porque es una pregunta también muy reiterada, que algunos estados, por ejemplo, es muy común que en la Convención de Belén do Pará solamente suscriban el artículo 6 y 12 de esa convención. O sea, el estado solamente se vincula y es judicializado por la posible vulneración de esos dos artículos, más no por el resto de instrumentos que conforman la convención, el resto de artículos que conforman la Convención de Belén do Pará. Eso se puede hacer. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿la Convención Americana de Derechos Humanos también la puedo suscribir solamente sobre ciertos artículos? La respuesta es no. La Convención Americana de Derechos Humanos, por ser uno de los instrumentos pilares del sistema interamericano de derechos humanos, no otorga esta posibilidad, porque es que finalmente allí se rige, está descrito absolutamente todo el sistema como tal, es el pilar, está descrito el procedimiento, está descrito los órganos, entonces no existe esa posibilidad para los estados, más sí puede existir para el resto de instrumentos que incluso se consideran instrumentos adicionales a la Convención Americana de Derechos Humanos. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumple con una función política. Esta es la de realizar visitas in loco a ciertos países. La comisión se traslada, procede a realizar una investigación sobre ciertos temas específicos. Ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó diversas visitas in loco en ciertos países de América y emitió una relatoría sobre la situación carcelaria en los centros penitenciarios de América y realiza unas recomendaciones a los estados. Lo que se determina o que trae como resultado esas visitas in loco no son vinculantes para los estados, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí puede analizar, pues la comisión obviamente, y posteriormente si lo somete a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
puede analizar que si las recomendaciones no son acatadas o las vulneraciones persisten, entonces la Comisión Mutuo Propio puede solicitar y puede solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos proceder a judicializar ese Estado. Es decir, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta ella misma, como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia contra el Estado. Y eso por un lado. Y por otro lado, frente a la solución de ciertas causas litigiosas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud del artículo 29 de la Convención, podría entonces traer como criterio de interpretación, desarrollar ciertos temas específicos que finalmente fueron el resultado de esas visitas in loco y convertirlas, digamos que mutarlas en vinculantes para los estados. Y ya finalmente es que la última función política de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que presenta informes sobre la situación de los Estados miembros. ¿A quién presenta estos informes? A la Organización de Estados Americanos. Simplemente le informa, mira, Colombia frente a esta situación se encuentra de esta manera, ha progresado de esta manera, ha subsanado diversas vulneraciones o por el contrario, sigue reiterando en estos aspectos, sigue siendo reiterativo, lo que puede generar una vulneración de derechos humanos, por ejemplo. Esos son los tipos de informes que puede emitir la Comisión Interamericana, que debe emitir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Organización de Estados Americanos. Ahora, para efectivamente verificar o poder seguir con el hilo conductor de esta conferencia, tenemos entonces el otro organismo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué es el intérprete? Pues porque determina su alcance en el desarrollo jurisprudencial. Yo les quiero contar algo. Colombia es uno de los estados más sancionados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su primera sanción fue en el año 1995 por el caso San Isidro versus Colombia, que fue un caso muy lamentable porque finalmente desde el caso San Isidro, que fue un periodista que finalmente murió a manos de militares y fue convertido en un falso positivo, digamos que el Estado colombiano, en esa época, incluso en el año 1995, la Corte empezó a emitir una cantidad de sentencias en contra de Colombia, diría yo que batió el récord. Las cosas en Colombia empezaron a verificarse de una manera distinta, porque ya, digamos que el Estado comprueba, bueno, yo realmente puedo ser sentenciado, yo puedo ser judicializado, esto es en serio, y se convierte en un límite en ciertas actuaciones, porque ahorita lo vamos a ver cuando hablemos del tema a profundidad de la responsabilidad del Estado. El Estado sí tiene ciertas obligaciones, y entre esas está la garantía de no repetición, y es corregir las actuaciones que está realizando mal. Entonces, cuando posteriormente empieza Colombia a ser judicializado, Perú, Venezuela, México, bueno, todos los estados que hacen parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte empieza a determinar ciertos estándares y cierto precedente jurisprudencial que los estados tienen la obligación de respetar, porque son vinculantes, es el alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos, finalmente la interpretación, valga la redundancia y como su nombre lo dice, de ese instrumento internacional. Y hay algo importante, porque muchas personas dicen, bueno, finalmente el sistema interamericano se convierte en una herramienta totalmente ilusoria, se ve muy bonita en el papel, lástima que no, en la vida práctica no se vea tan efectivo, porque esa es la percepción que algunos colegas tienen del sistema interamericano de derechos humanos, y yo les digo, no es cierto. No es cierto porque finalmente, si fuese así, no existirían tantas sentencias contra Colombia, el caso del Aro, el Pueblo Bello, Jesús María Valle, San Isidro, Rodríguez Vera, bueno, y una cantidad de casos que finalmente resultan ser
desde los zapatos de las víctimas totalmente desgarradores, pero que finalmente Colombia sí fue sentenciado y sí fue obligado frente a las finalidades y esencia del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuál es el problema que yo veo? Y ya esto es una perspectiva muy personal que yo tengo al respecto, y es que primero nosotros como abogados, en nuestra gran mayoría, no estamos solicitando a los jueces de la República, ni en materia penal, ni en administrativa, ni en ninguna rama, la aplicación de un control de convencionalidad. Y mientras yo no lo exija, entonces, mientras yo no lo exija como abogado y lo utilice como una herramienta para defender los intereses de mi cliente, finalmente es muy difícil que todos los jueces de manera unísona empiecen a aplicar esos estándares internacionales, como primero. Segundo, porque no existe la cultura reiterada de acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Lo vemos allá como algo muy inasequible, algo muy complejo, o finalmente estudiar otra rama que sea complementaria al ejercicio de mi profesión, no la vemos como muy tentativa, muy viable para nosotros. Entonces ese tipo de aspectos genera que en la cotidianidad a veces el sistema interamericano, en nuestros fallos jurisprudenciales, en nuestro ejercicio de la profesión no se vea como tan aplicado de una manera rigurosa. Ahora bien, frente a ese control de convencionalidad que fue desarrollado finalmente en el caso Órdenes Vera versus Chile, se estableció que el control de convencionalidad consistía en realizar un estudio donde se verificara que primero que la normatividad de nuestro ordenamiento jurídico sí vaya de conformidad a la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo, que los operadores judiciales efectivamente sí estén aplicando ese control de convencionalidad. Es decir, que los fallos y la jurisprudencia que se ha desarrollado de manera interna efectivamente vaya de conformidad a la Convención Americana de Derechos Humanos, y de no ser así, el Estado colombiano tiene la obligación de corregir esa situación o podría haberse responsabilizado ante el sistema interamericano de derechos humanos. Pero es que para que el Estado se vea responsabilizado por esa situación, yo tengo que proceder a denunciarlo. Porque si no lo denuncio, entonces no estoy cumpliendo con los criterios establecidos en el artículo 44 y 45 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, no estoy presentando esa denuncia por ejemplo, dentro de los 6 meses siguientes, o sea, a la ocurrencia de los hechos. O sea, no puedo pasarme del límite de 6 meses. Entonces dejamos transcurrir las cosas, no acudimos al sistema y empezamos a ser permisivos con ciertas irregularidades. Cuando estaba explicando este tema en otra conferencia me preguntaban qué ocurre con un funcionario judicial, con un juez de la República que no esté aplicando el control de convencionalidad. Esto conlleva una responsabilidad. Primero, pues el Estado tiene la posibilidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le realiza una recomendación para que proceda a subsanar la situación, para que realice un informe de esa situación y se inicia todo el procedimiento. En caso de que vea que la vulneración es reiterada, entonces se verá el Estado abocado a proceder a responder internacionalmente y obviamente se sometería a todas las sanciones respectivas que conlleva esta situación. Pero sí, o sea, lo que les quiero decir es que el sistema interamericano de derechos humanos es una herramienta totalmente útil, como lo es la rama del derecho penal, como es la rama del derecho administrativo. Incluso podría, yo por lo menos lo visualizo y lo conceptualizo así, el sistema interamericano es una herramienta que limita ese poder del Estado en todos sus aspectos, porque finalmente, por ejemplo, el control de convencionalidad debe aplicarse incluso en lo más mínimo. Cuando efectivamente se emite un decreto presidencial, ese decreto presidencial debe ir conforme a los estándares desarrollados en el sistema interamericano de derechos humanos. Cuando efectivamente incluso un consejo emite una resolución o la asamblea departamental una ordenanza, tienen que ir de conformidad, porque si no están efectivamente incurriendo en un vicio. No solamente se trata de verificar que no tenga vicios a la luz del sistema
del ordenamiento interno, sino que efectivamente se pueda verificar que no tenga ningún vicio, y hay mucha jurisprudencia al respecto, por ejemplo, de cómo deben ser los fallos judiciales. Hay un caso que es muy reciente, que es el caso Azul Rojas versus Perú, donde se responsabilizó al Estado del Perú porque finalmente procedió a investigar un caso concreto ante la justicia penal militar, cuando la Corte, acorde a sus estándares, ya manifestaba que en esas situaciones la autoridad competente era la justicia penal ordinaria. Como efectivamente el Estado del Perú y esa situación la denunciaron ante el sistema, no siguió sus estándares, tuvo que responder internacionalmente. Incluso el Estado del Perú se allanó en ese caso específico, de manera parcial. Dijo, sí, no seguía el estándar, tiene toda la razón, procedieron a reparar a la víctima y se generó que tuviese que cumplir una serie de decretos, órdenes que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ello también una sanción, la sanción respectiva. Hay otro punto importante, y es que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y acorde yo creo que a esta disposición que he realizado, es obvio que solamente se juzgan estados partes. Se podrá juzgar al presidente en representación de... No se puede. No se pueden juzgar personas. Es un sistema creado para regular a los estados. Entonces, allí ante el sistema solamente se juzgan estados partes. También decreta medidas provisionales. ¿Cuál es la diferencia con la medida cautelar que se solicita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Cumple los mismos criterios. Obviamente, el criterio para el decreto de medidas provisionales se encuentra en el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cumple los mismos criterios: gravedad, urgencia, daño irreparable. Lo único que cambia es el momento procesal, es decir, la solicitud de medida cautelar, no hay una petición individual de por medio y la solicita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la medida provisional la decreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el curso de una petición individual. O sea, cuando se consideren estos aspectos, ¿en qué momento se puede solicitar el decreto? Desde el momento de la presentación de la petición individual. Simplemente, obviamente, una vez contamos con efectivamente el informe de admisibilidad y la admisión del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, siguiendo entonces con la exposición, les voy a proceder, no sé si se me dejó de compartir la pantalla, ustedes me informan. No sé si alguien me puede informar, que no me aparece ya la pantalla. Ahí la tienes, ahí la estás compartiendo de manera adecuada. Sí, ahí. Todos la estamos viendo. Ahí Ok. te ves, ahí te ves. Bueno, es que no sé qué se me hizo acá en mi computador. Entonces les pido excusa un momento. Listo, ahí está. Listo, entonces ya, y finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano consultivo. Cumple la misma función política que les había explicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ya es distinto, ya es a la luz de los casos que sean de la jurisprudencia, los casos específicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta función trae como resultado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda emitir opiniones consultivas, y el hecho de que esas opiniones consultivas sean emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no significa per se que sean vinculantes para un caso concreto para los estados, pero, vuelvo y les repito, pueden ser traídos a colación en un caso concreto como criterio de interpretación. Vamos a mirar, y en esto vamos a hacer un ejercicio concreto porque les traje algunos estándares, incluso con cita completa, para que podamos entender un poquito del sistema, sobre algunos estándares internacionales de obligatorio cumplimiento para los estados partes en estado de emergencia.
Y esto es importante para poder comprender la situación que estamos viviendo y ahora sí adentrarnos en el tema concreto de la conferencia. En el caso Azul Rojas, Marín y otros versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir esa sentencia manifestó lo siguiente. Y dice, la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están absoluta y estrictamente prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Ahí hago un alto. Al hablar del sistema interamericano de derechos humanos, debo decirles, estamos enfrente de derecho internacional de los derechos humanos, no estamos enfrente de derecho internacional de derechos humanos. Perdón, derecho de DIH, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, perdón. El derecho internacional de los derechos humanos hace parte del sistema universal y el derecho internacional de los derechos humanos se refiere a los sistemas de protección regionales, que son 3. Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se rige por la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos el Sistema Europeo de Derechos Humanos, que se rige por la Convención Europea de Derechos Humanos, y tenemos el Sistema Africano, que se rige por la Convención Africana de Derechos Humanos. Pero entonces, ¿por qué la Corte Interamericana procede a emitir una sentencia a la luz del DIH cuando son dos sistemas totalmente distintos? Y eso lo hace de una manera muy común a la luz del ius cogens, que ahorita, pues, de hecho acá en la sentencia se menciona, pero ahorita se lo voy a explicar. Lo trae entonces, todos estos criterios los trae en virtud, ya se los he mencionado mucho, pero en virtud del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, yo creo que no se les va a olvidar ya nunca, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la posibilidad de acudir a otros instrumentos. Por ejemplo, en el caso de delitos sexuales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es muy común que utilice el Protocolo de Estambul, que si bien es un protocolo que habla de tortura, hay una cápite de ese protocolo que es muy sustancioso, que habla sobre el acceso carnal abusivo como forma de tortura, como una de las formas de tortura. Y ese protocolo hace parte del sistema universal. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo trae a colación en el desarrollo de su jurisprudencia como criterio de interpretación, y esos estándares que se desarrollan en el protocolo de Estambul los convierte en criterio vinculante. O sea, es de obligatorio cumplimiento cada estándar que desarrolle la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, volviendo al tema, Azul Rojas Marín versus Perú, establece la Corte, la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están absoluta y estrictamente prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Esta prohibición es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo, cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia como en el que estamos, como conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas, y pertenece hoy día al dominio del ius cogens internacional. Los tratados de alcance universal y regional consagran tal prohibición y el derecho inderogable a no ser sometido a ninguna forma de tortura. Este estándar lo que trae es una prohibición para el Estado y le dice, hay ciertas situaciones que usted no puede cometer, pese a que esté en un estado de los ya explicados. Y les menciono porque ha sido muy común dentro del ejercicio o dentro del desarrollo de algunos casos, que algunos estados cuando están en estado de emergencia o cuando están en alguna conmoción o conflicto interior, procede sobre todo a arremeter contra la población carcelaria. Lo somete a tortura, lo somete a tratos crueles, en fin. Sin embargo, esta prohibición, se la voy a explicar acá en la otra diapositiva, está totalmente prohibida. Para que lo entendamos y podamos tener una mayor claridad de lo que significa el ius cogens a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el ius cogens está desarrollado en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Y simplemente, pues yo les traje ahí una explicación en la diapositiva, pero lo voy a tratar de hacer de una manera más sencilla. Consiste en que están consignados en toda la comunidad internacional, y con eso me refiero al sistema universal, a los sistemas regionales, a toda la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. Ciertos derechos y ciertos criterios que han sido desarrollados, que se supone son inherentes y por ende son impostergables dentro de cada uno de los sistemas. Y eso es lo que se llama jus cogens, o sea, por obligación entendemos que son de obligatorio cumplimiento para todos los estados. Eso frente a ello, y por eso en algunos desarrollos jurisprudenciales de la Corte Interamericana se puede hacer alusión al DIH, incluso a sentencias que allí se hayan desarrollado, y se ve mucho incluso que, por ejemplo, en el caso de trata de personas, el sistema interamericano no ha tenido, sí ha avanzado en su desarrollo ya en la actualidad, pero tuvo una época donde no tenía el tema muy desarrollado dentro del Corpus Juris, no había un avance jurisprudencial importante, y procedió a traer a colación ciertos desarrollos jurisprudenciales de la Corte Europea de Derechos Humanos, que allí sí hay un desarrollo muy interesante frente a la tipificación de la conducta, frente a las obligaciones que del Estado, frente a cómo debe actuar el Estado frente a estas situaciones, etc. Y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que están pues yo traje a colación la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que están en el sistema universal, pero también existe la Convención Interamericana sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que sí hace parte del Corpus Juris, pero tiene el mismo contenido normativo. En el artículo 2 de esa convención procede a definirnos cuándo estamos frente a una tortura. Y dice: se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, y acá hay un verbo rector que no tiene discusión, que es con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión de castigarlo por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas o instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, que ahorita les voy a explicar el término de la aquiescencia. No se considerarán tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas. ¿Por qué les traigo a colación? Me voy a devolver. ¿Por qué les traigo a colación esa contextualización del término de tortura? Y es porque para poder entender finalmente este estándar que trae a colación el caso Azul Rojas y Perú. Y lo digo es porque si todos, pues yo creo que aquí la mayoría sabemos la situación carcelaria, y también sabemos que muchas de las personas que están privadas de la libertad han sido sometidas a ciertos actos crueles, inhumanos y degradantes en consecuencia, digámoslo así, de los motines que se han generado, por decirlo de cualquier manera, dentro de nuestros centros penitenciarios. Entonces lo que quiero es traer ejemplos de cómo se configuran estos estándares, finalmente dónde los puedo encontrar para poder tener una defensa idónea a la hora de solicitar o proteger los intereses de nuestros clientes. Pero muchos casos, a la luz de esa definición, no se configurarían como tortura. Sin embargo, el artículo 16 de esa misma convención nos manifiesta que los tratos crueles también son una forma, también son sancionadas específicamente, deben ser sancionadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no bajo la modalidad de tortura, sino como una extensión del artículo 7º y el artículo 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 5º habla de la integridad personal
y el artículo séptimo nos habla de las libertades. En el mismo, y a eso, a ver, para relacionar lo que les digo, en el mismo caso Azul Rojas, habla del artículo y del desarrollo del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, para que podamos visualizar un poquito cómo podemos estar parados frente a la situación que hoy en día vivimos con el tema de las personas privadas de la libertad. El artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la integridad personal, tanto física y psíquica como moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece de manera más específica la prohibición absoluta de someter a alguien a torturas o a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho de toda persona privada de la libertad a ser tratada con el debido respeto, con el respeto, debido a la dignidad inherente al ser humano. La Corte entiende que cualquier violación del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos acarreará necesariamente la vulneración del artículo 5.1. Este artículo 5 ha sido muy desarrollado por la Corte y consiste precisamente, como les había manifestado, en la integridad personal. Y en muchos casos de la Corte, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado, ha especificado que incluso se considera un trato cruel someter a una persona a torturas psicológicas, por ejemplo, y tiene un desarrollo al respecto que ameritaría entonces otra conferencia. Pero ¿a qué voy? A que efectivamente, por ejemplo, en el caso Azul Rojas, que en un momento donde el Estado del Perú estuvo en estado de emergencia, y ya tendrán luces que es un caso donde una persona estaba privada de la libertad y fue sometida a tratos crueles, precisamente porque el Perú, digamos que aprovechando su estado de emergencia, o ciertos agentes del Estado procedieron a realizar o cometer ciertos actos que iban contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay muchísimos más estándares y pensaría yo que el listado es enorme frente al desarrollo jurisprudencial, sobre todo que se puede utilizar en la rama penal y incluso hay estándares desarrollados a la luz del derecho laboral, hay mucha jurisprudencia interesante dentro del sistema interamericano de derechos humanos, pero les traje esos dos estándares específicos porque finalmente lo que quiero es que podamos, bajo una situación real y que estamos viviendo en el momento, como es la condición carcelaria de las personas privadas de la libertad, poder enfocarnos y entender un poquito cuál es la responsabilidad internacional del Estado. Los estados pueden responder por tres situaciones. Pueden responder por acción, por omisión o por aquiescencia. Y para entender cuándo estamos enfrente, cuándo el Estado debe ser responsabilizado o sancionado por acción, omisión y aquiescencia, les traje tres jurisprudencias de cada una de las situaciones. Es por acción cuando efectivamente se trata de actos que surgen de representantes del Estado. Ejemplo, en el caso San Isidro Caballero versus Colombia, que ya les salió un poquito de este caso, se los expliqué, se trataba se comprobó, el Estado logró comprobar que efectivamente dentro de la realización dentro de la muerte de San Isidro Caballero estaban implicados agentes militares del Estado. Y por ende se entiende que la conducta o el asesinato fue realizado en manos del Estado. Ahí estamos enfrente de una acción. Y es omisión cuando el Estado omite ciertas obligaciones. Ejemplo, la obligación de investigar. En el caso Rodríguez Vera y otros versus Colombia, y bueno, y verán que traté de traer jurisprudencia de Colombia, en Rodríguez Vera, que fue un caso del año 1985, con la toma del Palacio de Justicia, desaparecieron 12 personas, entre ellas magistrados, y allí se logró constatar que efectivamente pues, las víctimas
es un caso de desaparición forzosa. Las víctimas querían saber qué pasó, qué ocurrió con sus familiares, sobre todo qué investigación ha realizado el Estado. Y se logró comprobar que el Estado efectivamente había, de manera arbitraria, realizado una serie de actuaciones para dilatar, concluir esa investigación, responsabilizar a las personas y otorgarle justicia a las víctimas, que en este caso eran los familiares. Entonces el Estado es condenado por omisión. Y mi pregunta es, o más bien la aclaración es, muchas veces hemos tenido casos ante la fiscalía como ente acusador y vemos que los casos son eternos y no avanzan y no imputan y no pasa nada y no hay una conclusión de la investigación y al final la fiscalía dice, no, pues no tuve pruebas y archivé. Y entonces decimos, bueno, ya, el caso quedó totalmente archivado, pues nada que hacer, hay que esperar que aparezca una prueba nueva. Mi pregunta es, nosotros como abogados o como representantes de víctimas, actuando en calidad de representantes de víctimas, o cuando somos defensores públicos bajo esa, cuando son asignados, mi pregunta es si hemos verificado que efectivamente en la investigación se haya cumplido el estándar internacional. ¿No habrá una vulneración de un estándar? ¿No habrá una omisión por parte del Estado colombiano? Y si bien el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos me dice, me da la posibilidad, o sea, le habla de un criterio, de un plazo razonable, donde dice el Estado puede demorarse en algunas situaciones cuando el asunto es complejo. Pero es que asunto complejo no es cualquiera. Asunto complejo es el que cumple los criterios de ser un asunto complejo, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete de la Convención. Entonces mi pregunta es, yo sí verificaré que efectivamente la Fiscalía como ente encargado haya cumplido todos los estándares. O sea, serán nada más los protocolos internos que se han desarrollado acá, es decir, los protocolos, cuando se cumplen todas las misiones, ¿serán esas solamente o efectivamente sí estaremos haciendo el trabajo bien hecho como defensores o representantes de víctimas en este caso y estamos verificando que se cumplan esos estándares internacionales? Eso fue lo que pasó en el caso Rodríguez Veras y otros, pero también en un caso muy mencionado y muy conocido por todos, que es el caso Jesús María Valle, un caso hito, donde se desarrolla efectivamente la omisión, cuando un Estado responde por omisión, y la mayoría de sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se responde, donde el Estado ha sido sentenciado, ha sido por omisión, y sobre todo por omisión de investigación en ciertos procesos penales. Entonces ahí les dejo la inquietud a los colegas sobre la importancia de estudiar Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora pasemos a un tema que es aquiescencia. La aquiescencia es simplemente un acto de tolerancia. En el caso Omeara, Carrascal y otros versus Colombia, que digamos que allí muchos conocen un poquito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluso por un tratadista muy conocido que es Héctor Foundes, ha manifestado que la aquiescencia, que en el caso Omeara Carrascal se logró verificar o se empezó a verificar que el tema de, bueno, y esto va a generar algunas, bueno, pero bajo mi responsabilidad voy a arrojar esta afirmación, y es que los falsos positivos venían desde muchísimo antes, muchísimo antes. El caso Omeara Carrascal se trataba de una familia, era una familia que vivía en el Cesar, y finalmente a la luz de las actuaciones de los paramilitares, algunos miembros de la familia fueron asesinados. ¿Por qué esa aquiescencia? Porque en ese momento se conoció que había cierto poder estatal dentro de la zona, pues había presencia, no poderes, pero presencia estatal, y que los agentes del Estado, pues en este caso los militares, no hicieron absolutamente nada. No hicieron absolutamente nada, entonces se entendió que toleraron esa situación pudiendo evitarla. Y no solamente la toleraron, sino que ahí se dio pie para otras actuaciones vulneratorias por parte del Estado, como efectivamente dilatar la investigación, como efectivamente se dio, que es un fallo pues muy largo pero muy sustancioso, como se pudo observar
no solamente dilatar, sino que de alguna manera, que se contó con presencia del Estado, también hubo acción por parte del Estado, y se ve cómo el Estado procede a responder en estos casos específicos. Bueno, teniendo claro esos temas, vamos a proceder a explicar el tema de cuándo el Estado responde internacionalmente. Como bien les decía, en el desarrollo de esta conferencia o de esta clase, el Estado, para responder, primero tiene que haber suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Y segundo, haber reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, aceptar ser judicializado. Voy a aclarar algo que de pronto se me olvidó aclarar ahorita, y es que un Estado parte puede suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay como un micrófono abierto. Bueno, el Estado, bueno, la persona que tenga el micrófono abierto, los invito para que procedan a cerrar sus micrófonos y no se vaya a desviar pues, la conferencia. Les decía que algunos estados... Niña, nadie tiene el micrófono abierto, solo tú. Ah, ok, estaba escuchando ruido. Está bien. No, nadie. Listo. Algunos estados pueden proceder a suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos, pero puede ocurrir que no hayan aceptado la competencia contenciosa de la Corte. Es decir, que de alguna manera se les realiza recomendaciones, pero no pueden ser judicializadas. Eso como primer punto, tienen que haber suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen que hacer parte. Como segundo, debe tratarse de una vulneración de una normativa, de un derecho que esté contenido en uno de los instrumentos que hace parte del Corpus Juris, sea un instrumento adicional, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos, siempre y cuando, si es un instrumento adicional, les repito, esté suscrito por los estados. Pero ahí fue cuando hablamos del tema de responsabilidad internacional. Les traigo un esquema que lo ha desarrollado Héctor Foundes, que habla de 4 situaciones específicas. La primera es frente a un derecho conculcado. La responsabilidad del Estado consiste en eliminar la causa de violación y la cesación de respectivos efectos. Para explicarles esto cómo funciona, tenemos que estar enfrente de derechos que sean reparables, porque finalmente yo no puedo volver a un estado anterior cuando se trate del derecho a la vida, no podemos revivir a una persona que ya falleció, como es el caso Gandarán Panday versus Surinam, que es el caso de una persona que se va de Holanda, se va de Holanda, llega a un aeropuerto en Surinam, procede a ser capturado por parte de los agentes del estado de Surinam, queda 3 días capturados y posteriormente aparece ahorcado. Entonces ahí el estado de Surinam respondió, fue sentenciado, fue condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque sus protocolos no estaban adecuados, pero manifestaban frente al derecho conculcado, es decir, esa obligación que tiene el Estado frente al derecho conculcado, que es eliminar la causa de la violación y cesación de sus respectivos efectos, resulta totalmente imposible, muy difícil volver a la vida a Gandarán Panday, pero entonces, cuando se trata de esa obligación, y eso va mucho cuando yo solicito la reparación, cuando yo desarrollo la cápita de reparación en las peticiones individuales, debo ser cuidadoso en este aspecto, porque el derecho conculcado en estos casos, cuando el daño es irreparable, no se puede dar y no se le puede poner esa carga al Estado, es imposible. Pero diferente es, por ejemplo, en el caso Loaiza Tamayo versus Perú, que es el caso de María Elena Loaiza Tamayo versus Perú. Fue una docente que fue judicializado por el delito de traición a la patria. Fue condenada a 20 años. Finalmente, en primera instancia y ante un tribunal, ante el Tribunal Penal Militar de esa época del Perú, fue declarada inocente, pero la volvieron a judicializar ante la jurisdicción ordinaria y allí fue condenada. En ese caso concreto, donde se sancionó al Estado y además se le ordenó
proceder se le ordenó la libertad a Loaiza Tamayo, sí se puede volver las cosas al estado anterior. Obviamente ya se tiene que proceder a reparar el daño psicológico, y etcétera, que son las otras medidas frente a la reparación y a la responsabilidad que tiene el Estado. Pero cuando se trata de este tipo de derechos, sobre todo en los casos de libertad, pues la solución y el derecho conculcado sería primero eliminar esa causa, proceder con la libertad y cesar esos efectos. Ahora, frente al deber de indemnizar y reparar, el Estado siempre, cuando es condenado ante el en el sistema interamericano de derechos humanos, siempre tiene la obligación de reparar e indemnizar. Y dentro de la reparación hay ciertas medidas, una es económica, en la otra tenemos las medidas de satisfacción. Por ejemplo, en el caso de Jesús María Valle, aquí vemos que hay muchos colegios, hay muchas infraestructuras que tienen el nombre de Jesús María Valle. Eso no fue porque el Estado de Querido quiso poner los colegios a nombre de Jesús María Valle, sino que fue orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que efectivamente el Estado cumpliera su obligación de mostrarle a todos sus ciudadanos, mira, hice esto, no lo podía hacer, pero lo hice, omití esto, tengo la obligación de conmemorar la memoria de Jesús María Valle, y el Estado tuvo la obligación de incluso pedirle disculpas a las víctimas, que era la familia, de manera pública, y además varios monumentos, hacer monumentos, colegios, etcétera, a nombre de Jesús María Valle. Y la indemnización y la tasación, que muchos dicen, ¿cómo se hace la tasación? ¿Utilizo los criterios del Consejo de Estado? No, es que el sistema interamericano, si bien es subsidiario y complementario, también es autónomo para poder regular ese tipo de indemnizaciones. La tasación se da de una manera distinta, y ya la ha desarrollado, y esto sería tema de otra clase, la ha desarrollado en mucha jurisprudencia cómo se debe realizar la tasación de la indemnización. Otra de la responsabilidad del Estado es la garantía de no repetición. En el caso Bulacio versus Argentina, que era un menor, es el caso de un menor de 17 años. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado la garantía de no repetición no solamente es una garantía positiva, o sea, no solamente, y por lógica razón, se trata de una obligación del Estado en virtud de su responsabilidad, no solamente, pues por obvia razón, si fui sentenciado no puedo ir a volver a hacer lo mismo, pues, se entiende la lógica de la esencia de ser parte de la Organización de Estados Americanos, de ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que es una obligación que nace del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde establece, usted tiene como Estado parte, efectivamente, que las vulneraciones no se vuelvan a repetir. ¿Por qué? Porque finalmente la esencia del sistema interamericano de derechos humanos es garantizar que los Estados partes sí protejan y sancionen a los responsables cuando se trate de vulneraciones que están plasmadas dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y finalmente tenemos la obligación de investigar y sancionar a los responsables. Y con eso ahorita, no me acuerdo si al inicio o a la mitad de esta exposición, les manifestaba que cuando, por ejemplo, un operador judicial omitía realizar el control de convencionalidad a un juez de la República, si este era sancionado, podía ser sancionado. Sí, porque es que finalmente fue él el que llevó al Estado a incumplir con una obligación internacional, y cuando eres juez de la República se supone que no solamente desconocer la rama en la que ejerce, no solamente desconocer la Constitución, sino que debes saber que hay un sistema que nos rige, que tenemos la obligación que todos los fallos judiciales vayan de conformidad a ese sistema. En el caso, el Amparo versus Venezuela, que era el caso de unos pescadores que también fueron asesinados en manos de militares de Venezuela, se establece que la obligación de investigar debe asumirse con total seriedad y no como una mera formalidad. Y ahorita les planteaba eso cuando les hablaba del tema de la omisión, cuando el Estado responde por omisión, les manifestaba, es que no solamente es un protocolo de papel. La Fiscalía no me puede decir a mí solamente, no, es que no encontré otra prueba, entonces tengo que archivar. Pues no tengo con qué imputar. No tengo
no tengo el mínimo de razonabilidad para proceder a imputar, pero sí está siguiendo los estándares, o sea, sí está siguiendo la investigación como, con seriedad, como, con las formalidades y con las especificidades que indica el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O se trata de un acto dilatorio, un acto perezoso, etc. Pero la obligación de investigar es totalmente, de investigar y sancionar a los responsables, de ser totalmente seria porque es uno de los aspectos por los que más responde los estados y sobre todo Colombia, que estamos inundados de sentencias. Nos ha tocado como estado colombiano reparar a muchas víctimas y eso implica pues una, un impacto dentro de nuestra economía, porque así sea mínima, pues finalmente somos los colombianos los que pagamos esas indemnizaciones. Pero entonces, la invitación a los defensores, al resto de colegas que ejercen la profesión, es que finalmente logremos enamorarnos un poquito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o por lo menos por responsabilidad, sepamos que existe y que podemos acudir a él para efectivamente solicitarle a los jueces que ejerzan un correcto control de convencionalidad, que hay ciertos casos que cuando tenemos ciertos casos específicos, yo puedo acudir para lograr litigarlo no solamente al orden interno, sino que también puedo acudir a este Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al DIH, al resto de instrumentos que hacen parte del sistema universal, para poder complementar una defensa y que sea totalmente adecuada y totalmente integral, completa, técnica, etc. Con esto finalmente termino la exposición.